Bien, soy yo el que tiene que mostrar su gran agradecimiento primero al profesor Ignacio de la Resilla por sus palabras y después también a la profesora Yolanda Gamarra, a la que considero una discípula. Creo que las palabras que se han pronunciado aquí por Ignacio de la Resilla y por Yolanda Gamarra son más bien fruto de la amistad y del afecto que de cualquier otra cosa. Respecto al currículo que sumariamente ha presentado la profesora Gamarra, quiero decir que soy generalista y un jefe de asesoría jurídica internacional tiene que ser generalista, tiene que dominar todo el derecho internacional, pero hay dos grandes especialidades. Una, derecho del mar, la que recuerda a José Antonio Iturriaga, con el que colaboramos todos. En la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar aprendí muchísimo, no solo derecho del mar. Y la otra especialidad que se me atribuye, y creo que con razón, es la de protección internacional de los derechos humanos. Sí, es una especialidad. La profesora ha citado mi condición de miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero en esta materia y en su vertiente internacional hay algo que me llena realmente de orgullo y satisfacción, que es mi actuación durante 11 años como representante especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en El Salvador. Esto me llena de orgullo y aprendí una barbaridad, porque ya enfoqué el respeto a los derechos humanos no desde el punto de vista del profesor que lee informes, que lee artículos de doctrina, sino desde el práctico, desde que tiene una experiencia in situ. Contemplé los derechos humanos desde la realidad sufriente de las víctimas. Allí hablaba constantemente con víctimas de las violaciones y esto es lo que me dio una visión particularmente interesante de los derechos humanos. Bueno, voy a dejar de hablar de mí mismo, voy a entrar en el tema de la política jurídica exterior de España. Porque en este interesante ciclo de conferencias organizado por la Institución Fernando el Católico y por la Fundación Jiménez Abad, me corresponde hablar de la política jurídica exterior de España. Y la primera duda que puede asaltar al oyente es la que sigue. ¿Son compatibles las realidades del mundo político y las del mundo jurídico? Sobre todo en su versión exterior. Y formulada la pregunta de modo más preciso, ¿puede hablarse propiamente en el plano de las relaciones internacionales de España de política jurídica? Esta duda es explicable desde la perspectiva de dos disciplinas, la de la ciencia política y también la perspectiva de las relaciones internacionales. Porque, en efecto, si en su acción exterior tiende el Estado a la protección de sus intereses de poder, se comporta sobre todo como ente de poder, se dice que tal comportamiento es político. Pero cuando en esa acción exterior se conforma a la normativa del derecho internacional, se califica el comportamiento estatal de jurídico. A pesar de ello, creo que puede hablarse perfectamente de política jurídica exterior, y ello por las dos razones que explico a continuación. La primera razón es que el edificio entero del derecho internacional se basa en la noción de soberanía estatal, y esta realidad concede considerables márgenes de actuación, de libertad de acción a los Estados. Y doy ahora un ejemplo ilustrativo de cómo opera este margen de libertad. Es el tema importante, crucial, pudiéramos decir, de la solución de controversias, de la solución jurídica de los conflictos internacionales. Porque en este punto el derecho internacional, representado por el artículo 33 de la Carta, y la Carta de Naciones Unidas es la única institución, la única realidad que se puede equiparar a una Constitución, este artículo 33, como digo, concede a los Estados libertad de elección de medio para el arreglo de controversias. Libertad que conlleva consecuencia tan grave como que la controversia no se arregle o se solucione por un medio político que conduzca a un resultado injusto. Por ejemplo, si el medio elegido es la negociación diplomática, procedimiento que lógicamente favorece a los Estados grandes, poderosos, y perjudica a los Estados con menos poder. Es decir, un medio de solución en detrimento de los
estados pequeños y débiles. Esta es una razón por la que se puede hablar de esta compatibilidad derecho-política en las relaciones internacionales. La segunda razón que permite hablar de política jurídica exterior es que en muchos casos el comportamiento del Estado tendente a la protección de sus intereses de poder, comportamiento político, por tanto, en principio, en muchos casos, digo, este comportamiento se ajusta al derecho internacional y es, por tanto, un comportamiento jurídico. En definitiva, las dimensiones política y jurídica de una determinada actuación o decisión de un Estado coexisten en muchos casos. Creo, por lo tanto, que puede hablarse con toda propiedad y sin riesgo alguno de incurrir en incoherencias de la política jurídica exterior de los Estados, afirmación que me da pie para entrar ya en el examen de cuáles son las principales coordenadas y los rasgos más importantes de la política jurídica exterior de España en la era de la democracia. Política compleja, rica y variada en sus componentes y cuyo lazo de unión es el derecho internacional. Y su examen lo voy a hacer tomando en cuenta los siguientes puntos de referencia. Primero, un punto de referencia de carácter muy general para decir que España, en términos de principio, en términos generales, es un cumplidor razonable del derecho internacional. Segundo punto de referencia relativo a temas específicos como la participación en tratados internacionales, la pertenencia a organizaciones internacionales, la cooperación en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, la cooperación al desarrollo, la solución de controversias y, finalmente, los temas puntuales, Gibraltar de una parte y las plazas de soberanía española en el norte de África de otra parte. En fin, puesto que estoy dando una conferencia y no escribiendo una monografía, el tratamiento de las cuestiones específicas no será exhaustivo, sino que tendrá más bien forma de muestreo, pero de un muestreo lo más ilustrativo y significativo posible. Y añado otra observación que me parece importante. Desde 1978 el régimen político de nuestro país es, afortunadamente, el de una democracia parlamentaria y representativa, condición que determina forzosamente los grandes parámetros de la política exterior y también los de la vertiente jurídica de esa política, el tema de mis palabras de hoy. Pues bien, en la presente conferencia solo voy a tener, ya lo he dicho, solo voy a tener en cuenta ese periodo español, el de la España de la democracia, por más que en algún caso considero oportuno referirme a título de contraste a fases históricas anteriores. El punto de partida es que, en términos generales, España es un buen cumplidor del derecho internacional. Y puedo decir esto con cierta autoridad porque entre el mes de diciembre de 1986 y el mes de julio de 1998 me tocó desempeñar el cargo de jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio Español de Asuntos Exteriores. Esa experiencia y la observación posterior de la realidad me permiten afirmar que nuestro país es, en términos de principio, un razonable cumplidor del derecho internacional, y ello en dos planos, en el interior del Estado y en el exterior de las relaciones internacionales. En el plano interior, primeramente, pues las autoridades de todo orden y los tribunales aplican correctamente los tratados en que es parte España, así como las normas consuetudinarias generales del derecho internacional. Basta un repaso, por somero que sea, a la jurisprudencia de nuestros tribunales, incluyendo el Tribunal Constitucional, para percatarse de la veracidad de esta afirmación. El derecho internacional es aplicado por los tribunales españoles y también por las autoridades en términos generales. Y en el plano exterior, en segundo lugar, esto es en el comportamiento de las instituciones internacionales que actúan en el ámbito exterior. Las razones de este buen comportamiento son, a mi juicio, las dos que siguen. La primera es que, de acuerdo a la Constitución en vigor, España es un Estado de derecho a nivel interno, resultando lógico y coherente que esta concepción trascienda a su comportamiento en las relaciones internacionales. La segunda razón, de orden más pragmático, más realista, pudiera decir, es que nuestro país
por más que pertenezca al primer mundo, al grupo de estados industrializados y desarrollados, no deja de ser una potencia media desde el punto de vista económico, político y militar. Y en esta condición conviene a España, sin duda, el mayor respeto posible del derecho internacional, en cuyas normas ve una garantía importante de estabilidad, previsibilidad, seguridad jurídica y respeto a sus intereses. Justamente por ello, nuestro país participa muy activamente en el proceso de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional, auspiciado por las Naciones Unidas, y es parte en la mayoría de las convenciones adoptadas al respecto, a cuyas disposiciones da el debido cumplimiento. Y esta actitud se manifiesta en términos generales, como diré enseguida, en el campo específico de la solución de controversias. Para justificar mi aserto del buen cumplimiento por España del derecho internacional, voy a utilizar las ideas de un gran internacionalista francés, especialmente autorizado para hablar del tema por haber sido juez de la Corte Internacional de Justicia y por haber desempeñado el cargo de jefe del Servicio Jurídico Internacional del Quai d'Orsay, del Ministerio Francés de Asuntos Exteriores. Me refiero a Guy de la Sarrière, que en un libro titulado justamente La política jurídica exterior dijo que en los ámbitos técnicos y en los considerados menores son correctas las estadísticas que hablan del acatamiento habitual del derecho internacional, aunque añade que cuanto mayor es la elevación de los intereses en juego, son más raros los supuestos de la aplicación pura y simple de la regla jurídica correctamente interpretada. Y en concordancia con esta idea, permítaseme una cita personal, es la afirmación que hago yo mismo en el prólogo a mi curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales. La última edición es de 2012, y en ese lugar afirmo, cito, que cuando en el plano de las relaciones exteriores los Estados perciben que están en juego sus aspiraciones supremas, la disposición es a comportarse más como entes de poder, preocupados por la satisfacción de sus intereses soberanos, que como sujetos de derecho internacional atentos al cumplimiento de sus normas. Y por tanto, acabo, cuanto más poder se posee, mayor asistencia se ofrece al acatamiento del derecho internacional. Pues bien, dado que la situación de España en la comunidad internacional no es la de una gran potencia, y mucho menos una superpotencia, sino la de un estado de poder medio en todos los órdenes, como he dicho, su actitud general es de acatamiento u observancia del derecho internacional. Esto es, además, lo que le conviene. Pero esta observancia de la normativa internacional tiene lugar, lógicamente, en términos de principio, porque existen materias en las que, al igual que otros países, el nuestro no siempre respeta de manera escrupulosa y estricta las disposiciones de algunos tratados. Me refiero a las convenciones que integran el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, aquellos instrumentos universales y regionales en que los Estados asumen la obligación de respetar los derechos fundamentales que se enuncian en el tratado, y también la obligación de someterse a un control internacional, incluso jurisdiccional, como es el caso de la Convención Europea. Y es que, por elevados que sean y grandes que sean el aparato institucional y el nivel democrático de un país, el gran tamaño y la complejidad de sus administraciones provocan que en el seno de ese país se produzcan violaciones de esos tratados. Y prueba de lo dicho es que España es condenada en ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero condena que no debe alarmar, porque también lo son los Estados que se suponen tienen el mayor acatamiento al Estado de Derecho en Europa, como son los Estados escandinavos o Suiza o cualquiera otra. Todos los Estados partes en la Convención sometidos a la jurisdicción del Tribunal son condenados. Y añado algo, en su país la ratio comparativa población-número de condenas resulta baja. Hay que añadir, de todos modos, que la severa situación de crisis económica que se vive en el mundo y muy particularmente en Europa y en España, nuestro país está sufriendo severos recortes en el gasto público, lo que determina que el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales esté
muy por debajo de lo que sería deseable, muy por debajo de lo que exigirían las convenciones internacionales. Me refiero a derechos económicos, sociales y culturales, los que pertenecen a la llamada segunda generación. Pues bien, hechas estas consideraciones generales, inicio ahora, a título de muestreo, el estudio de la política jurídica exterior española en temas específicos. Primero, participación en tratados internacionales. Es muy amplia, por supuesto, la red de tratados internacionales en los que participa España. Y tratándose de aquellos que versan sobre materias jurídicas, hay que citar las grandes convenciones codificadoras de Naciones Unidas, auspiciadas por Naciones Unidas, entre ellas las que versan sobre relaciones diplomáticas, relaciones consulares, derecho de tratados, derecho del mar y el uso del espacio exterior. Esta participación pone de relieve la actitud general de nuestro país de respeto al derecho internacional en sus relaciones con otros países. Alcanzan sobre todo especial relevancia los tratados que se refieren a la protección internacional de los derechos humanos. Cabe citar así, en primer lugar, los concluidos en el marco de Naciones Unidas, los pactos generales de 1966, uno sobre derechos civiles y políticos, otro sobre derechos económicos, sociales y culturales. Respecto a este último pacto sobre derechos económicos, sociales y culturales, España es de los pocos países, 10 países, que han ratificado el protocolo facultativo que admite las quejas individuales. No entra en vigor, de todas maneras, este pacto. Y en este mismo orden de ideas de protección a los derechos humanos, tal como se configuran tratados, hay que hablar del marco del Consejo Europeo, porque desde el 4 de octubre de 1979 España es parte en la Convención Europea de Derechos Humanos, la concluida en Roma el 4 de noviembre de 1950, instrumento que instituye el control más eficaz sobre el respeto de estos derechos, nada menos que un control jurisdiccional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. España es también parte en la Carta Social Europea del Consejo de Europa, 1961, y en muchas convenciones sectoriales. Quiero poner énfasis especial en las fechas de ratificación por España de todos estos instrumentos, fechas que coinciden con los primeros años de la transición a la democracia. Y es que la condición política de nuestro país de democracia parlamentaria representativa, que alcanza a finales de la década de los 70 del siglo pasado, determinó esta alta participación en tratados sobre derechos humanos. Y menciono ahora otra manifestación de la política jurídica exterior de España en materia de tratados, aunque de visibilidad y relevancia menor, si se quiere, a la que acabo de exponer, que es la participación de nuestro país en las conferencias de La Haya de Derecho Internacional Privado y en la ratificación de la mayoría de las convenciones que se adoptan en el marco de esta conferencia. Aquí lo que se persigue por nuestro país es básicamente facilitar y mejorar el tráfico jurídico externo de carácter privado. Y hablo a continuación de la pertenencia a organizaciones internacionales. Como se sabe, desde diciembre de 1955 España es Estado miembro de las Naciones Unidas junto a 192 Estados más. Esta membresía no significa novedad ni particularidad en política exterior, puesto que estamos ante una organización de composición universal de fines políticos generales, de la que forman parte todos los estados de la comunidad internacional, cualquiera que sea su régimen político, democrático o no democrático. Sí merece atención especial el hecho de que nuestro país se interesa muy especialmente por las instituciones e instrumentos de la organización, ya lo he dicho, en materia de derechos humanos. Y lo mismo se puede predicar de la participación de España en organizaciones internacionales que pertenecen a la familia de Naciones Unidas, muy particularmente a la Organización Internacional del Trabajo. Y es la ubicación geográfica de España y su condición de Estado democrático la que ha determinado su pertenencia a la institución decana, insisto, de la arquitectura europea.
Me refiero al Consejo de Europa, creado en mayo de 1949, en la que España fue admitida como miembro el 24 de noviembre de 1977. Basada esta organización en un ideario democrático y humanista, el ideario más noble que quepa concebir en el mundo de las organizaciones internacionales, resulta del todo lógico que la entrada de nuestro país solo fuese posible cuando la transición a la democracia era ya una realidad o estaba al alcance de la mano. Por lo demás, la mayor incidencia de nuestra condición de Estado miembro del Consejo de Europa en la política jurídica exterior ya la he apuntado: su participación en los convenios sobre derechos humanos. En cuanto a la institución Unión Europea, antigua Comunidad Económica Europea, sin duda no la decana, pero la más importante de las instituciones internacionales que conforman la arquitectura del viejo continente y la de mayor impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos, parece oportuno recordar la carta que el 9 de febrero de 1962, bajo el régimen anterior, dirigió el ministro Castella al presidente del Consejo de la Comunidad. En la carta se solicitaba concertar un acuerdo de asociación susceptible de llegar en su día a la plena integración. Pero el intento fracasó por las obvias carencias democráticas de la España de entonces. Únicamente se consiguió la firma de un acuerdo comercial preferente en Luxemburgo bastante tiempo después, concretamente el 29 de junio de 1970. Acuerdo que fue posible concluir por la convergencia de intereses económicos mutuos de España y los países que entonces integraban la Comunidad Europea. Como se sabe bien, una vez consolidada la transición a la democracia, desaparecen los obstáculos políticos, por lo que tiempo después fue larga la negociación. El 1 de enero de 1986, nuestro país pudo ingresar en las entonces comunidades europeas. Como también se sabe, esta entrada ha tenido importantes y favorables repercusiones políticas, económicas y jurídicas en nuestro país, sobre las que no me voy a explayar. Además, otros ponentes van a hablar de este tema. Otro punto de la política jurídica exterior española: la cooperación al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Otro componente del ideario de las Naciones Unidas. Mejor, el componente principal del ideario de las Naciones Unidas. Así resulta del preámbulo de la Carta y del lugar prioritario en que figura esta cooperación como propósito en el artículo primero. Pues bien, desde que España alcanzó la condición de Estado democrático, sus Fuerzas Armadas cooperan a la realización de aquel propósito justamente en el marco de las Naciones Unidas. Cooperación que constituye un parámetro relevante, feliz además, de nuestra política jurídica exterior y que desde luego tiene que ver con la condición de nuestro país como democracia parlamentaria y representativa, y que ha supuesto la mejora de la consideración del ejército en la opinión de la ciudadanía. No es este el lugar para entrar en un análisis completo y detallado de figura tan interesante como la de las misiones de paz acordadas por las Naciones Unidas. Tampoco voy a estudiar en profundidad las enviadas por España. A efectos del tema central de esta conferencia me voy a limitar a recordar, solo a recordar, las misiones en que ha participado nuestro país. Así, en el marco de la Unión Europea Occidental, una organización europea para la paz y seguridad creada en 1945 y disuelta en 2011, en este marco, Unión Europea Occidental, en el mes de agosto de 1990, tras la invasión de Kuwait por Irak, España envió unidades navales a la región del Golfo Pérsico a fin de garantizar el cumplimiento del embargo acordado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A esta primera medida de cooperación en el mantenimiento de la paz han sucedido otras, como las misiones enviadas en 1992 a Bosnia-Herzegovina, en 2001 al Líbano y en 2002 a Afganistán. Misión esta última que se está desmontando en 2013. Estas misiones, pródigas en gravosos desembolsos financieros y en trágicas y penosas bajas personales, se han desarrollado de acuerdo a resoluciones aprobadas por aquel Consejo en la órbita del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.
y todas ellas son ilustrativas del espíritu solidario y humanitario que anima aventurosamente a la España de la democracia, constituyendo, por supuesto, a dar una buena imagen exterior de nuestro país o, por emplear palabras mercantiles, no sé si hoy en uso, no sé si felices, a mejorar la denominada marca España. Cooperación para el desarrollo. La ayuda al desarrollo de los países más desfavorecidos es otro de los componentes del ideario de las Naciones Unidas. En efecto, según lo previsto en el párrafo tercero del artículo primero, es también propósito de la organización la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural y humanitario. Y la realización de este propósito ha hecho nacer una nueva rama en el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional, el llamado Derecho Internacional del Desarrollo, conjunto normativo que impone deberes a los Estados más ricos, pero más a título ético y prospectivo, el llamado soft law, que en virtud de reglas jurídicas obligatorias. Pues bien, de nuevo en este campo es encomiable y digna de mención la actitud de España, de la España de la democracia, aunque algunas manifestaciones sectoriales y menos importantes de este tipo también tuvieron lugar en el régimen anterior. Así, desde 1946 funcionaba el Instituto de Cultura Hispánica y desde 1954 el Instituto Hispano-Árabe de Cultura, instituciones claramente orientadas hacia el desarrollo cultural. Con el advenimiento de la democracia cambian los nombres de las instituciones y se amplían el contenido y las finalidades de la cooperación, hasta llegar a la creación de la Agencia Española para el Desarrollo, adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, que ahora se llama también de Cooperación, creándose la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, dotada durante unos años de presupuestos considerables, lo que le permitían una acción de relieve. Pero, lamentablemente, en los años 2011 y 2012, la agencia ha sido una víctima más de la crisis financiera que asola a nuestro país. En efecto, según los datos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, hechos públicos a primeros de este año, en 2011 y 2012 el montante de la ayuda española al desarrollo ha descendido casi un 50% respecto a años anteriores, quedando en un 0,15% del Producto Nacional Bruto español, muy lejos del tanto por ciento 0,7% que es el objetivo enunciado por la Organización de Naciones Unidas. Ojalá la ansiada salida de la crisis permita volver a dotar a la agencia de fondos similares o incluso superiores a aquellos de los que dispuso en 2011. Solución de controversias. Retorno al ideario de la Carta de las Naciones Unidas, repito, la única constitución imaginable hoy de la comunidad internacional, para recordar que según su artículo 33 el deber de arreglo pacífico de las controversias que surjan entre Estados está condicionado por la libre elección de medio, libertad que conlleva la posibilidad de que una controversia no se solucione si los dos Estados partes no se ponen de acuerdo sobre el medio, o que se solucione por un medio de los llamados políticos, que en muchísimas ocasiones son injustos y faltos de equidad. Pues bien, dentro de su libertad soberana en este punto, la España de la democracia ha optado en términos de principio por el modo de arreglo judicial o jurisdiccional de las controversias, que al desembocar en decisiones obligatorias basadas en el derecho internacional resulta el que mejor asegura la seguridad jurídica y la justicia y la observancia del principio de la igualdad soberana de los Estados. Y son dos las razones de esta preferencia por la solución jurisdiccional. Una es, ya lo he apuntado antes, que en España rige el principio del rule of law en el interior o imperio de la ley, y la otra es la condición de España como potencia media, carente por tanto de grandes y abundantes intereses de poder que salvaguardar. Es el caso que la preferencia de nuestro país por la solución jurisdiccional de las controversias se hizo patente el 29 de noviembre de 1990,
cuando, al amparo de lo previsto en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el Gobierno español deposita en la Secretaría General de Naciones Unidas la declaración unilateral aceptando la competencia de la Corte para el arreglo de las controversias respecto a las que convergiese el mismo tipo de declaración del otro Estado parte en la controversia. Pero, con todo, hay que decirlo, en esa declaración se excluyen dos importantes controversias para cuya solución España no quiere, no desea el arreglo jurisdiccional: Gibraltar y plazas de soberanía española en el norte de África, tema de que enseguida me ocuparé. En fin, manifestación de otra naturaleza de la tendencia de nuestro país hacia la solución jurisdiccional de las controversias en el plano exterior o no nacional es la constituida por los llamados APIs, Acuerdos de Protección de Inversiones, que se concluyen bilateralmente con otros Estados. No se trata en este supuesto de resolver controversias interestatales entre Estados, sino aquellas que surgen entre inversores españoles y Estados extranjeros receptores de la inversión, para cuyo arreglo, y en virtud del API correspondiente, se recurre al arbitraje en los términos previstos en el Convenio de Washington de 18 de marzo de 1985. Debo decir que en esta fecha, primavera de 2013, los APIs concertados por España alcanzan la cifra de 72, lo que significa que muchas controversias entre el inversor y el Estado extranjero se resuelven por un órgano arbitral, el previsto en la Convención de 1965. Hay que añadir que en muchos casos, y no tengo más remedio que referirme a Argentina, la decisión, el laudo del Tribunal Arbitral no se cumple. Gibraltar y las plazas de soberanía españolas en el norte de África. Y aquí los contenciosos en que, como ya he dicho, la política jurídica exterior de España se aparta de los cánones expuestos en cuanto a la solución de controversias. En lo que concierne a Gibraltar, un territorio colonial, según la Asamblea General de Naciones Unidas, colonial, son realmente tres las controversias existentes entre España y el Reino Unido: la relativa a la ciudad Puerto y Peñón, la que recae sobre el istmo que separa Ciudad, Puerto y Peñón con el resto de la península ibérica, y la concerniente a los derechos sobre las aguas marítimas en estos territorios. Respecto a la soberanía sobre la ciudad Puerto y Peñón, se sabe bien que fue cedida por España a Gran Bretaña por el Tratado de Utrecht de 1713, no obstante lo cual nuestro país reclama su devolución alegando fundamentalmente el principio de integridad territorial. Existe, pues, una primera controversia que, en teoría, podría ser sometida a la Corte Internacional de Justicia, arreglo que fue ofrecido a España por el Reino Unido en la ya lejana fecha de 1966, pero propuesta que no tomó en cuenta nuestro país. Postura acertada, a mi entender, pues cabe pensar razonablemente que 3 siglos después de la ocupación británica del territorio, los habitantes del mismo constituyen un pueblo con derecho a prevalerse de la libre determinación. Esto se puede considerar, puede ser discutible, pero lo que quiero señalar es que en este punto el paso del tiempo es en detrimento de la posición española, porque los habitantes de Gibraltar cada vez son más pueblo. La segunda controversia recae sobre la soberanía del istmo mencionado. Este istmo no fue cedido por España en el Tratado de Utrecht y fue ocupado progresivamente por los británicos durante el siglo XIX, fundamentalmente por razones sanitarias, aunque esta ocupación desemboca nada menos que al final de la Guerra Civil Española por la construcción por los británicos de un aeropuerto en el territorio del istmo. ¿Puede España, por vía jurisdiccional, reclamar la soberanía sobre el istmo? Poder puede, pero sobre este punto los británicos alegan la teoría de la prescripción, ocupación más aquiescencia, y no es seguro que esta aquiescencia española se haya roto ni en el siglo XIX ni en el XX. Es decir, en este punto la decisión de la Corte Internacional de Justicia es problemática. Así lo ve España, y por ello España no quiere llevar este punto a la Corte Internacional de Justicia. La tercera controversia es relativa a las aguas marítimas que rodean al Peñón, ciudad, puerto e istmo. Aquí España sostiene la doctrina de la llamada costa seca,
que consiste en negar a esos territorios el derecho a atribuirse soberanía o jurisdicción sobre aguas interiores y mar territorial. El Reino Unido se opone firmemente a la doctrina y es lo cierto que su aplicación, cada vez más, por España es causa de continuos incidentes de gravedad mayor o menor. Entiendo personalmente que el planteamiento jurisdiccional de esta controversia podría arrojar un desenlace contrario a la posición española y además me permito sostener que podría constituirse o celebrarse algún tipo de acuerdo informal, algún modus vivendi, señalando, repartiendo las aguas para evitar incidentes tan enojosos. Este punto de vista no es aceptado por todos los juristas ni por todos los diplomáticos. Es el caso que en la Declaración Unilateral Española de 1990, la que somete la Declaración Unilateral de Situación de la Corte Internacional de Justicia, se han excluido las tres controversias por medio de una cláusula muy habitual en este tipo de declaraciones, la cláusula ratione temporis, es decir, excluir de la sumisión a la Corte las controversias aparecidas o surgidas antes de la emisión en 1990 de la declaración. Y todas las controversias, las tres citadas, datan de mucho tiempo atrás, a 1990. En fin, lo que no veo, y lo digo con dolor, ninguna perspectiva favorable para que España recupere la soberanía sobre Gibraltar e insisto, lo veo con dolor. Pero quiero añadir algo, y es la existencia de importantes tráficos ilícitos que se practican dentro de la colonia en detrimento de los intereses españoles. Se trata de narcotráfico, contrabando, blanqueo de dinero y otros. Es aquí, a mi juicio, donde España debería dar la batalla en el marco de la Unión Europea y, de hecho, ha obtenido algunos éxitos en sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el tema de los tráficos ilícitos más que en el tema crucial de la soberanía. Por lo demás, Gibraltar está incluido en la lista de territorios no autónomos o coloniales del Comité de los 24 de Naciones Unidas y la Asamblea General no deja de recomendar año tras año y de modo rutinario las negociaciones bilaterales para resolver las cuestiones pendientes. Ha habido negociaciones de este tipo. Una es la que se refiere al aeropuerto en el Istmo, hoy objeto de aterrizaje por aviones de otras banderas y por aviones de pabellón español. Quiero señalar que en 2001 hubo una perspectiva favorable, a mi entender, para el punto de vista español, que es la de concluir un acuerdo señalando dos soberanos en el territorio y en el Istmo, la monarquía británica y la monarquía española, pero estándose a punto de alcanzar este acuerdo no se llegó a su celebración porque España insistió en que este acuerdo solo durase 50 años, mientras los británicos querían que fuese a perpetuidad. Yo creo que aquí, y lo digo con toda franqueza, España se equivocó porque lo que pensaba el gobierno entonces era que solo debía durar este acuerdo 50 años, creyendo que pasados los 50 años, es decir, en 2051, habría mayores perspectivas de reclamar el territorio de Gibraltar. Creo que esta visión es equivocada. Creo que el pueblo de Gibraltar cada vez es más pueblo y dentro de 50 años o en 2051 no será posible, será más difícil, lo que no se puede conseguir hasta ahora. En cuanto a otro gran tema, plazas de soberanía españolas en el norte de África, las ciudades de Ceuta y Melilla, Peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas e Islas Canarias, son bien conocidas las pretensiones que formula Marruecos, no formalmente, sino más bien informalmente cuando lo considera oportuno. No voy a entrar en el fondo de la disputa, pero sí quiero decir que España tiende a mantenerla en sordina, actitud comprensible porque, a diferencia de la cuestión de Gibraltar, su posición, la de España, no es la de país reclamante, sino la de país objeto de la reclamación. Y lo que de ningún modo desea nuestro país es el arreglo jurisdiccional de esta reclamación no formal, como digo, marroquí. Una razón la he explicado ya, porque la posición de España sería la de Estado demandado, pero quiero
decir que en la Declaración de Aceptación de la Competencia de la Corte Internacional de Justicia de 1990 se excluye la posibilidad, o hay salvaguardas para que esta posible controversia no llegue a la Corte. Una cláusula que consiste en excluir de la competencia de la Corte aquellas controversias respecto de las que otras partes hayan formulado su declaración unilateral con menos de 12 meses de antelación a la fecha de la presentación de la solicitud escrita de este otro país y cuando el procedimiento correspondiente. Por consiguiente, las autoridades españolas deberían estar vigilantes sobre una aceptación unilateral por Marruecos de la competencia de la Corte, porque entonces España dispondría de 12 meses para modificar su declaración unilateral en el sentido de excluir las controversias con Marruecos. En fin, estas consideraciones sobre Gibraltar, Ceuta, Melilla y otras plazas de soberanía nacional en el norte de África ponen de relieve que el apego de España a la solución jurisdiccional de las controversias deja de manifestarse en los supuestos en que nuestras autoridades perciben que están en juego los más altos intereses de la soberanía. Pero yo en este punto doy la razón al Gobierno español. Recapitulación. Las cuestiones examinadas no agotan la lista de las que integran y conforman la política jurídica exterior de un país, aunque por su entidad e importancia sí permiten enunciar los grandes parámetros de la política jurídica exterior española. Parámetros que son los siguientes, y esto es una recapitulación. Primero, la política jurídica exterior de España está condicionada fundamentalmente por el hecho de que rigen hoy en nuestro país los principios de la democracia parlamentaria y representativa y de que impera en él el concepto de Estado de Derecho, imperio de la ley o rule of law. Segunda conclusión. Lógicamente, estos principios trascienden del ámbito interno al plano de las relaciones exteriores, lo que determina que el comportamiento de España en este último plano sea de acatamiento habitual y en términos de principio del derecho internacional. Tercero, ha de decirse en este orden de consideraciones que España respeta y hace respetar de un modo general los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados por los instrumentos internacionales, y que acepta el control jurisdiccional de ese respeto, el control más avanzado, el más eficaz, el que lleva a cabo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De todos modos, el tamaño y la complejidad de las instituciones públicas españolas motiva, como en otros estados, la existencia de algunas violaciones de los derechos humanos. Cuarto, a la observancia general del derecho internacional por nuestro país contribuye el hecho de ser en la comunidad internacional una potencia media en lo político, en lo económico y en lo militar, al que en tanto que tal conviene el mayor respeto posible al derecho internacional. Y quinta y última y penúltima conclusión, la afección de España al derecho internacional y su posición de potencia media le llevan a preferir, de entre los distintos medios de solución de controversias, la solución jurisdiccional, que es la que mejor asegura el principio de la igualdad soberana de los Estados. Y sexta y última, sin embargo, la mencionada preferencia no se manifiesta en dos situaciones: disputa con el Reino Unido sobre Gibraltar y con el Reino de Marruecos sobre las plazas de soberanía española en el norte de África, a no manifestar, le llevan a no desear en estas controversias la solución jurisdiccional, porque nuestro país percibe que están en juego intereses importantes de la soberanía. Con esto acabo estas reflexiones y agradezco la atención.